tema del domingo. Que Fabi, por favor, ¿puedes pasar? Sí. Oigan, vean cómo viene vestida Fabi. Vean lo elegante. Modela. Mira, me gustó el atuendo de Fabi. ¿A poco no está padre, amigos? Bien nice, Fabi. Canta de vera, vieja. De payasita, ven. No. Venía de las emociones, pero. ¿Cómo se llama? El mono. ¿Cómo se llama el de intensamente? Intensamente. ¿Cómo se llama ese? Ansiedad. La ansiedad. Y dicen ayer que encajo perfectamente en el personaje. Oigan, pues bueno, vamos a hablar hoy de cosas. Es que no tengo muy bien grabado. ¿Tú sabes cuál es? Pues cosas de apego, ¿no? Los juguetes y todo lo que cuando estás chiquito siempre te identificas con algún objeto que puedes prestar todos, pero ese, dices, nadie lo toca, ¿no? No tenía, perdón. Pues a los objetos que nosotros les tenemos mucho cariño cuando somos niños y que esa etapa la vemos nosotros ahora en nuestros sobrinos, en nuestros hijos. Incluso hay situaciones en las que, en lo personal, nos tuvimos que regresar de Río Verde a Tanquián porque se nos había quedado un juguete que mi niño siempre ha tenido desde chiquito y que lo lleva a todos lados y viaja con nosotros. Se llama Alejandrito y es un muñeco que le regaló su abuelita estando chiquito y pues para todos lados lo trae, ¿no? Cómo se hace tan indispensable y se identifican tantos con esos objetos que dices, puedo perder cualquier otro juguete, pueden tocar cualquier otro juguete, pero solamente lo puede tener alguien a quien yo le autorice prestárselo, nadie más, y se convierte en parte de tu vida y parte fundamental, ¿no? Sí les ha tocado ver incluso anuncios que dicen, se perdió tal objeto de mi niño y es un juguete de apego, ¿no? A lo mejor en nuestros tiempos, nuestros papás pues no entendían esa parte o no lo veíamos así. Ahora nosotros que sabemos un poquito más, pues sí le damos más conciencia a esas situaciones, ¿no? Tal vez en nuestros tiempos era como, ay, se me perdió mi juguete favorito y tus papás así de, ay, bueno, pues agarra otro, ¿no? O te compramos otro igual, pero causa cierta frustración en los niños, ¿verdad? El comportamiento hasta incluso cambia y se tensan. ¿Tú tuviste un juguete así? Fíjense que, como recordando, yo no era como mucho de juguetes, la verdad, para qué les digo, pero sí tuve como un juguete favorito. Tenía una mona toda pelona que no tenía ni cabellos. Era mi super mona, era una mona de plástico, la cual yo le jugaba con ella, que era doctora, y le conectaba una bolsa de agua con hilo y una aguja y le ponía cinta y la tenía toda rayada. Y mi mamá no entendía por qué yo me desesperaba si se perdía esa muñeca, porque el mono, pues era mono, muñeca, ya no sé qué era todo de plástico. Antes no identificabas qué era. Entonces mi mamá como que no entendía la parte de cómo es posible que te frustres por no tener esa mona, así está bien fea, me decía, pero o sea, como mi juguete de apego. Pero sí, no soy mucho de juguetes. No fue mucho, pero eso sí me acuerdo. ¿Y tú, Telene, tuviste uno? Yo creo que sí tuve uno. No sé si ustedes recuerdan de un osito que cuando estaba chiquita lo vendían mucho. Era como un osito color café y el osito estaba con una ropita que era de todos los colores primarios, amarillo, verde, azul, rojo, y traía como un cierre en el pantalón, un botoncito, como algo para que se pegara. Me imagino que era como para la estimulación de los niños, y me acuerdo que ese monito siempre lo traía. Y en una ocasión que viajamos, vinimos a San Luis, porque mi papá era de San Luis, me acuerdo que yo venía con mi monito, y mi tía tenía una perra pastor alemán que se llamaba la Kiwi. Y entonces recuerdo que la Kiwi, no sé, me imagino que yo dejé el monito en un sillón, la Kiwi fue y lo agarró y lo rompió y se lo comió. Entonces, bueno, lo rompió, ¿no? Lo rompió como a la mitad. Mi tía se dio cuenta y mi tía dijo, no te preocupes, mija, yo soy doctora, y voy a arreglar a tu niño, a tu osito, no te preocupes, lo voy a llevar
No, creo que me dijo, lo voy a llevar a que lo curen, creo que algo así. Pero me dijo, no te preocupes, pero va a estar internado varios días. Y entonces ya después cuando regresó, o sea, ya después de unos días, regresó con el monito, pero era el mismo oso, pero más grande. Obviamente como que consiguió otro igual, ¿no? Pero más grande. Y ya me acuerdo que desde ese entonces como que ya perdió el sentido del apego, que eso lo voy a explicar qué sucede ahí. Y entonces ya no vuelve a ser como mi juguete favorito. Ah, ¿en serio? O sea, sí me gustaba, pero ya fue como que... Porque como que yo recordé de... Pues el mío ya no tenía nariz. Claro. Ajá. ¿Con qué va a respirar, no? Sí. Yo eran los carritos, ¿eh? Yo como tal, que yo me acuerde, a lo mejor ahorita que ve mi mamá el programa va a decir, ay, estás así traumado con esto, pero yo que me acuerde eran los carritos. Tenía uno en especial, me acuerdo, que hasta lo ponía a un lado de mi cama para dormir con él, un tráiler así grandote, que me habían traído los Reyes Magos. Y entonces cuando le dabas así como que movías un botón, se escuchaba como si el tráiler prendiera. Entonces cuando le avanzaba, se escuchaba el... Yo moría por ese tráiler y lo podía cargar. Pero me duró así como que un mes el gusto y luego ya lo traía como si nada. Ya lo dejaba ya abandonado. Pero sí, yo creo que el primer mes sí lo ponía a un lado de mi cama y que no se me llenara de polvo. ¿Y lo traías a todos lados? Sí, hasta la primera me lo llevaba. Pero es que eran los carritos. Mi mamá cuenta que cuando yo estaba chavillo, perdón lo que voy a contar, pero que cuando yo estaba chavito, yo estuve en un Sendy. Saludos, Juan Carlos. Que aquí pone saludos a teniente favorita. ¿Sí? Saludos, Juan Carlos. No te conozco, Ojalá Juan Carlos. que nos mandes preguntas y puedas seguir interactuando con nosotros. Y luego, Cervantes, tenías que llevarnos el carrito. ¿Cuánto le pagaste a Juan Carlos quiero, para que te mandara saludos? espérame. Quiero saludar a Sandra, que ya se conectó aquí, está en línea también ahí para que nos haga las preguntas que ella quiera. Ok, fíjate, nos mandan aquí un comentario. Dice, yo también, Adrián Krebs, que también fue donador. Krebs, perdón. Nos mandó ahí un corazoncito. Dice, yo cambié mi juguete de apego por entrenamiento de apego. Empecé desde muy chico en deportes. Saludos al compadre. Yo es que es. Sí. Juega conmigo, Tocho, eres genial. Bueno, jugando. vamos a hablar Es también un crack. de cómo se va transformando las cosas del apego a otro sentido, ¿no? Porque que más bien el juguete de apego ayuda a que se desarrolle la adultez. Ajá. Muy bien. Pero a ver, tradúceme lo que dice, yo me hice volar. El juguete de apego por mi entrenamiento de apego, o sea, cambió eso por hacer deporte. Ajá, es lo que yo le entendí así, que cambió eso por jugar, por deportes. Ujú. Ok, pues bueno, vamos a ir hablando. Ahí, por ejemplo, Fabi, ¿qué sentías cuando te quitaban tu muñeca sin cabello? Mi muñeca pelona. Le ponías Bueno, sus chinos. mira, yo les quiero contar que jugaba en un cuarto que no estaba terminado, tenía una ventana que estaba, no había ventana, más bien era como el puro margen del block. Jugaba en un cuarto anexo que ahora ya está completo, pero antes todavía no se terminaba ahí la casa, y ya hacía como que ahí ponían mi mini hospital. Pero pues yo soy la más chica de los primos, pero mis sobrinos más o menos son de mi edad, entonces tengo unos sobrinos tremenditos. Entonces sí me molestaba mucho que ellos me hacían muchas travesuras de tirarme con piedras todo lo que yo arreglaba y juguetes y todo. Normalmente cuando me tumbaban las demás cosas era como no me molestaba, pero en algún momento sí me llegaron a agarrar así como mi muñeca, no sé qué era, te digo que porque eres de esos de plástico duro que no son como los menucos que venden ahorita, o sea, Cervantes. Bueno, entonces sí me molestaba bastante que lo agarraran, y en algún momento lo agarraron y lo traían así como por el aire y era como mucha frustración, y yo así de te voy a agarrar a patadas, o sea, y algo te voy a decir, le zafaron un brazo y lo aplastaron, Y aparte mango. y aparte lo aplastaron porque era de un plástico duro que luego para sacarlo es imposible porque pues, está lleno de aire, ¿no? Y
Y de verdad que yo así de llore y llore, y casi mi mamá se me ya es un mono. O sea, te van a hablar los monos, ¿no? Entonces, en realidad uno no entiende, de cuando eres adulto no entendí esa parte, mi mamá, pero yo ahora sí lo entiendo con Gabriel. Te digo que nos tuvimos que regresar porque fue un llanto desde que salimos, que nos dimos cuenta desde Valles hasta Río Verde, dijimos, no, ya vámonos. No, de verdad, dije, va a ser insoportable, porque era una frustración de él, de es que, ¿cómo crees que Alejandrito, y que le va a hacer calor, y que Alejandrito, y que no voy a poder dormir, y que, ¿me entiendes? O sea, de pronto no dimensiona uno cuánta seguridad dan los niños. Yo no sé, Naye, y yo creo que tú me vas a sacar de duda, si tiene que ver con son hijos únicos. O sea, no sé si tiene eso un poco mayor de impacto en los niños, o no tiene que ver. No, mira, aquí que este objeto de apego, que puede ser, vamos a ir viendo que pueden ser desde juguetes, pueden llegar a ser objetos, pero también pueden llegar a ser situaciones, ¿no? Y estos objetos de apego en realidad tienen un nombre, y en psicología se llama objetos transicionales, ¿sí? Y en el objeto transicional viene de una teoría de un psicoanalista que se llama Winnicott, en donde él estuvo haciendo investigaciones en cuanto al trabajo con niños pequeñitos, y entonces se dio cuenta que los niños tenían estos objetos transicionales, ¿sí? Que se volvían como de apego, ¿sí? De que el niño se iba a dormir con él, que el niño lo mordía, le pegaba, pero tenía que estar con él todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede no necesariamente es cuando son hijos únicos, sino que también es una etapa normal que todas las personas vamos teniendo. Ahí muchas veces incluso no recordamos, puede ser que no recordemos que tuvimos un apego a un objeto. ¿Por qué? Porque dice Winnicott que se va dando de los 4 meses a los 12 meses, ¿sí? Y ya algunos se van quedando cuando los niños van creciendo. Entonces, desde los 4 meses, ¿por qué? Porque entonces decía Winnicott que es una transición entre la mamá, el desapego de la mamá a la individualidad del niño. Ajá. Muchos dicen, representa a la mamá. No, no representa a la mamá. Ajá. Entonces es como esa parte de mientras yo no estoy, porque ya estoy aprendiendo al desapego de mi mamá, ya me di cuenta que mamá no soy yo, no somos una extensión, entonces yo necesito un objeto para hacer esa transición, para que me ayude a sobrellevar la ansiedad o la depresión. Ajá. Hay algo que me da seguridad, pero no soy yo ni es mi mamá. Ajá. Es una transición. Entonces, por eso les va ayudando a los niños a pasar a esa parte de la individualidad. Uh-huh. Oye, pero yo que nomás los veo con carritos. Es cierto, por ejemplo, que hablaba Fabi de su muñeca de trapo. De plástico. De plástico. Cuando yo estaba niño, yo era muy, pero muy fan de la lucha libre, pero demasiado fan. Mi papá mis tíos me llevaban a la lucha libre, me compraban máscaras. Yo tuve muchas máscaras, ¿no? Pero lo que yo hacía es que yo le agarraba las muñecas a mi hermana, las muñecas grandes, pues estaban como de mi abuelito, y le ponía las máscaras yo y jugaba. Y me acuerdo que me decían espérate, jugaba. Y fue la noche. Jugaba con las muñecas de mi hermana. Le ponía las máscaras. Y ya se cuenta que jugaba, y a mí me decía mi hermana, me decía mi mamá, y me decía ahorita, ¿no? En la noche van a parar, y así como las trataste te van a tratar. Y bueno, después de la segunda vez sí me trataron, ¿no? Pues nada, no es cierto. No, pero sí me metieron ese miedo, y yo dejé a un lado las muñecas de mi hermana, porque ya después que veía la de Toy Story, la 1, yo dije, ay, güey, ¿si era cierto? No, bueno, sí, dije eso, porque ya después yo cuando lo veía le decía a mi mamá, ¿te acuerdas cuando tú me dabas miedo con eso de que no jugara con las muñecas de mi hermana, porque iban a parar a darme mi merecido? Pero yo sí me acuerdo de los carritos. Ahora, yo el desapego que tuve en los carritos fue el día que me dijeron que, pues los Reyes Magos, ¿no? ¿Verdad? Y te lo juro, ese día a mí no sé por qué se me acabó el desencanto de los carritos.
Entonces yo agarré una caja y guardé todos mis carritos en esa caja, me salí al patio de la casa, hice un hoyo, los enterré, pero fíjate bien, en una bolsa negra los metí en una caja, los enterré y ahí te va. ¿Qué juguetón me saliste? Pues? ¿Qué hubo? No, pero... Y resulta que con el paso de los años, mi mamá esa parte del patio la amplió a cocina. Entonces mis juguetes están abajo de la cocina y ya los perdí. Algún día espero esa casa reconstruirla yo y sacar mis juguetes de ahí. Porque se haga un chorro, Hot Wheels. Fíjate, esto va pegado a lo que preguntan aquí. Dice, hay adultos que tienen objetos de apego y por qué puede suceder. Aquí, por ejemplo, dice Cervantes que él, lo que sucedió es que le dicen que los Reyes Magos no existen, ¿no? ¿Qué te dijeron? Sí, que ¿quiénes eran los Reyes Magos? Ah, que quiénes eran los Reyes Magos, perdón, si niños están viendo aquí, fue un error mío. Entonces, ahí... Que los Reyes Magos ya no iban a llegar conmigo. Que ya no iban a llegar con él, ok. Ajá. Entonces, fíjate, ahí lo que sucede es que cuando tú le quitas a un niño su objeto transicional, en sí nadie se lo debería de quitar. O sea, si tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Ahí vamos a dejar ese muñeco en Valles porque qué flojera regresarnos a Valles por él y demás, ahí se queda, ni modo, te compro otro. Lo que puede suceder es lo que le pasó, por ejemplo, a mí con mi osito, ¿no? Que se rompió, mi tía trae otro y tú dices, no pasa nada porque es igual. Sí pasa, porque para el niño tiene un significado, incluso dicen que tiene un olor. Que hay un tiempo cuando ellos están chiquitos que incluso no quieren que se los laven, ¿sí? Porque tiene un olor que para ellos les da tranquilidad. Entonces, cuando tú le cambias a la fuerza un objeto transicional, se dice que el niño va haciendo como esta parte de la ansiedad complicada, va dándose un proceso diferente y complicado, y se dice que entonces se agarra como objetos fetiches, pero no fetiches en el sentido de lo sexual, sino fetiches en el sentido de que entonces ahora yo voy a tener, no sé, esta pulsera que me va a generar la buena suerte, ¿sí? Y entonces ahí nos vamos dando cuenta que cuando eres adulto, esos objetos que se quitaron de mala forma o que se perdieron, por ejemplo que se olvidaron en el cine o que se lo robaron o X cosa, se vuelven fetiches en adultez. Son generalmente las personas que tienen amuletos. Ajá, entonces tienen amuletos como una forma de sentirse ellos mejor ante la ansiedad. Por eso cuando pierden el amuleto, para ellos se sienten vulnerables e indefensos, ¿sí? Incluso se dice, de acuerdo a toda esta teoría, que cuando les quitas esos objetos transicionales, también hay esa tendencia más a creer como en fantasmas, como en todas estas cosas, porque se te quita esa seguridad y quedas ante la vulnerabilidad de que algo te puede hacer daño. Aquí dice Crips, por eso el famoso TikTok de tu momento medias de abejita. Ajá, sí. Yo he visto algo, pero es una película, ¿no? Sí. De que una chava, llegó un chavo y todos decían que le había dado el regalo más X. Sin embargo, para ella fue un... Sí, ¿cómo se llama esa película? La voy a ver. Antes de ti, yo antes de ti. ¿Está muy ñoña? Bueno, a ver, síguele. Bueno, entonces... Prosigue. No, ya. Ya está A ver. olvidado. Sí, ya se me Mira, ya tienen aquí otra pregunta. Dice Caro, yo tenía apego al biberón y al chupón. Lo dejé cuando entré a la primaria. Ok. Ahí Muy se bien. va dando un sentido de que el objeto transicional también nosotros lo vamos dejando. Por ejemplo, dice Winnicott que el niño solito lo va a ir dejando conforme va creciendo. Va a llegar un punto, a lo mejor en donde necesita ir al cine con él, necesita ir a comer con él, necesita dormir con él, necesita ir a la escuela con él, pero va a llegar en un punto en donde el niño va a decir, no, si yo lo llevo a la escuela, o me lo pueden quitar, o se van a burlar de mí, y entonces el niño ya empieza a ser consciente. Por ahí escuché un caso de en qué momento se acaba el objeto. No es que el niño le pierda el cariño o deje de ser algo que no es importante, sino que el niño se da cuenta que ya puede estar sin él, ya no le causa tanta ansiedad, ¿sí? Ya no le causa frustración y entonces ya puede manejarlo. Incluso hay un caso de alguien que por ahí llevaba un caballo de este tamaño porque era el objeto transicional del niño, entonces casi ocupaba todo el asiento de un coche.
Entonces el papá iba con el caballo a todos lados, al cine con el caballo, al centro comercial con el caballo, al restaurante con el caballo, cine, casi, sí, casi, ¿no? ¿no? Hasta que llegó un punto en donde el niño ya un poco más grande le dice al papá, ¿por qué traes cargando ese caballo a todos lados? Ahí se acabó el objeto transicional. Ahora, Oye, ok. Ajá. perdón. Oye, Carito, yo conozco una persona que a sus 40 y tantos años se sigue chupando el dedo, te lo juro. Es una manera de saciar como su ansiedad y para dormirse hasta se queda con el dedo dormido. No voy a dar nombres, pero esa es una. Dos, también tiene que ver el tema de, por ejemplo, yo he visto que muchos chavitos, bueno, muchos niños de 2, 3 años, yo no sé si yo fui el caso también, pero yo sí he sabido de amigos o amigas que tienen un amigo imaginario. De hecho, hace poco vi un programa que se llama La Cotorrisa, que amo ver ese programa, que sale Nodal, cantante, y le ponen de, oye, ¿con quién sales en la foto? Y Nodal sale así, literal, y no hay nadie, y dice Nodal, dice, yo no me acuerdo, pero mi mamá me dice que yo tengo un amigo imaginario, y Nodal se ve como de unos 5 años, 6 años. ¿El amigo imaginario tiene que también ver con esto, o ese es otro tema más? Puede ir relacionado a eso, aunque también muchas veces le dan ese sentido de vida al objeto transicional, ¿sí? Como que ellos, dice Winnicott que tiene que ser un objeto que el niño puede ahí como generar sentimientos de odio, de amor, que tiene que ser un objeto que no se destruya tan fácil, que tiene que ser un objeto que al final el niño también puede darle como vida o algún sentimiento o alguna emoción, ¿sí? Entonces eso es lo que va desencadenando. Dice aquí Adrián, pero eso es una fijación oral, ¿no? ¿O cuál es la diferencia? Sí, podría ser una fijación oral. Lo que pasa es que hay que recordar que hay diferentes psicoanalistas que van diciendo sus diferentes teorías, ¿no? Obviamente aquí lo del biberón podría ser una fijación oral, podría ser, pero también podría ser un objeto transicional un poco, no como tan típico, pero podría llegar a serlo, ¿no? Incluso se dice que un objeto transicional mal hecho, que puede darse más como tipo en la psicosis, es cuando el niño siente un apego por un pedacito de madera, ¿no? O una ficha. No puedo vivir sin la ficha, ¿no? Pero también aquí Winnicott dice que cuando los niños también pierden su objeto transicional o se lo quitan los papás de golpe, también puede ser adultos que busquen esa seguridad que no pudieron tener a través de las adicciones. Entonces puede ser relacionado también con las drogas, el alcohol, el fumar, dice, porque vas buscando ahí el no sentirte vulnerable. Yo ahorita que iba a decirte de lo del Sandy, que ya me ganó la risa, pero cuando yo estuve en un Sandy, entonces en el Sandy eran como, me llevaba mi mamá desde las 7, 7:30, porque pues es para trabajadores del Estado. Y entonces a mi mamá le decían, oiga, Pedrito ya no puede traer juguetes, ¿no? Pues está prohibido. Y ya mi mamá, ¿no? Me checaba la mochila y ya me llevaba y, oiga, es que Pedrito no puede traer juguetes, maestra, pero es que yo lo reviso. ¿Qué trae? Es que trae carritos. Yo tenía una fascinación, o sea, a mí la fascinación de los carritos fue desde que tengo uso de razón hasta como los 12, 13 años, ¿no? Que todavía jugaba, ahorita los veo y digo, qué padre, creo que por eso me gusta mucho manejar. Entonces mi mamá decía, bueno, pero yo le checo la mochila. Entonces yo me los llevaba entre el cinturón. Es lo que me cuenta mi mamá, te lo juro. Y entonces mi mamá, cuando ya salí de la casa, mi mamá me cateaba, ¿no? De a ver qué llevas, ¿no? Y baja el pantalón y él no trae entre los calzones o así. Y le decían, maestra, porque mi mamá es maestra, es que Pedrito no puede traer juguetes. Maestra, es que yo lo checo. Y entonces mi mamá, cansada de checarme, decía, pero ¿cómo? Dice mi mamá que un día se asoma por la ventana de la casa y ve que yo salgo a la cochera, abro el coche de mi papá muy sigilosamente, y entonces abajo del asiento del carro de mi papá yo metía los carritos. Y entonces me iba, y al día siguiente, cuando ya me llevaban a la guardería, pues sacaba todo y lo echaba a la mochila, ¿no?
Y párale de contar que el día que dice mi mamá que cuando ya fui descubierto, pues me agarró la lloradera. De ahí ya fue como que yo tuve que entender que no podía llevar juguetes como tal al Sendy, y ya es que de repente te ponen un día de que sí puedes llevar al mes un juguete, y yo era carrito. O sea, yo creo que el apego lo tuve con carritos. Y más con camioncitos, trailers y todo eso. Y no se han dado cuenta, pero siempre carga con un carrito. Mira, ahí está el... Ah, bien. Y fíjate que muchos niños también tienen como cobijas, ¿no? Las cobijitas. Pero yo quería tocar un tema de cómo poder ayudar en esta parte, por ejemplo, cuando están las situaciones de que pierden el objeto de apego los niños. Porque si hemos visto esas publicaciones en que dicen, ay, perdió su juguete de apego, bla, 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 y tardan muchos días o incluso ya no lo recuperan. Y los papás sí se ponen medio desesperados porque a veces creo que no sabemos cómo abordar esa situación. ¿Qué se sugiere para que pues estos días pasen con más calma, o cómo se les podría explicar? Si ayuda a que le sustituyas con otro objeto, o en realidad simplemente va a pasar y no va más allá. Oye, Cris, se está aventando preguntas bien buenas. Yo creo que aquí lo que va pasando es que algo que yo les puse es, a mí me dieron el mismo osito, ¿sí? Nada más que era un osito nuevo, pero al momento en que me dan ese oso, para ti no creo que sea el mismo, o sea, tú sabes que no es el mismo. Entonces ahí se rompe ya el objeto transicional. O sea, la única manera en que el objeto transicional se puede cambiar es porque el bebé o el niño quiera cambiarlo, no porque los adultos queramos que lo cambie o lo deje, ¿no? Entonces estamos hablando que cuando ya los papás lo pierden o así, puede hacer una ruptura. Por eso se dice que es ahora sí como una responsabilidad de los papás cuidar el objeto transicional de tu hijo, ¿no? Porque es algo que a él está ayudando para estructurarse como un adulto, para que él pueda distinguirse como un individuo y se dé cuenta después que puede ir logrando esa parte de su individualidad. Tenemos una pregunta. Ajá. Dice Adrián, ¿cómo repercute cuando no es solo un objeto, sino la acumulación de muchos? A lo mejor, no sé, hay un trastorno obsesivo. No sé. Sí, ahí sería ya como un trastorno, eso entraría ya como un trastorno obsesivo compulsivo, que ya ahí sería más como esta parte en donde el niño le afectó, como tiene esa falla de retener y de soltar, ¿no? Entonces hubo por ahí algún conflicto, se dice desde el psicoanálisis, en un conflicto desde la etapa anal, cuando el niño está aprendiendo a hacer pipí y popó. Desde ahí se empieza a dar como ese conflicto. Entonces, eso tendría que ver, no va enfocado a lo que es un objeto transicional, eso ya es otras cosas. Oye, Naye, y algo que a lo mejor nada que ver, pero por ejemplo cuando eres adulto y estás por ejemplo en una relación que dicen es una relación tóxica, no sales de ahí, se podría asociar como tu objeto de apego. Es que depende si ves, o sea, a tu viejo como un objeto, un juguete. No, me refiero, porque ella lo dice, o sea, finalmente son cosas que repercuten con el tiempo, como lo decía de los amuletos, ¿no? O eso no. Pues sí, podría ser como esa parte de la dependencia. Mira, es que al final hablábamos así aquí que cuando un objeto no se da de la manera correcta, una persona puede volverse dependiente, ¿no? Porque va sustituyendo esa parte de la seguridad con algo que le causa seguridad, ¿sí? Yo no puedo estar solo porque tengo ese temor a la soledad, entonces lo sustituyo con algo que me haga sentir mejor, con un amuleto que me dé esa protección. Claro que se puede ver reflexionado en muchas otras áreas, ¿no? Como esa búsqueda de me siento solo, entonces necesito estar constantemente con alguien. Pudiera llegar a darse, aunque no sería un objeto transicional. Yo creo que sería como decir, tuvo quizá en su infancia una ruptura de su objeto transicional, que eso la convirtió quizá, o pudo haber influido, porque no es determinante, a una relación codependiente. Mira, aquí dice algo bien interesante, dice Caro Rojas, mi prima tenía un amigo imaginario y lo representaba con una almohada, también le puso nombre y no podía dormir sin almohada. Eso sería un objeto transicional. O sea, como Alejandrito.
Cuéntales de Alejandrito, cuéntales de A ver, Alejandrito. ¿quién es Alejandrito? Porque A ver, Alejandrito cuéntales. ha viajado más que tú en toda tu vida, hasta otros países. Bueno, Más que tú también. Es que, fíjate, Ujú. ¿Neta? esta parte, Claro. yo ahí sí que, dime, ¿es transicional o no? Sí, es transicional. Porque Gabriel todavía lo tiene para todos lados. Ujú. O sea, Alejandrito es un muñeco que les había comentado, se lo dio su abuelita a mi niño cuando tenía 1 año y le puso nombre. O sea, él le dijo, te vas a llamar Alejandro y es mi hermano y con él juega y para todos lados y por algo se lo ha Gabrielito. regresado. Gabriel, o sea, el mono va en el avión, va arriba, va a la alberca, se lo lleva a donde vamos, el Alejandrito tiene que ir. Y le vas a preguntar y te va a platicar la historia de Alejandrito, o sea, ¿Y todo lo tiene? sí, todavía lo tiene, pero por ejemplo él ya tiene 9 años. Y una cuestión, fíjate, algo que sí me llamó la atención, como lo mencionaste, no se lo lleva a la escuela porque dice, no, si se me pierde. O sea, es muy cuidadoso, no porque me lo van a querer quitar. Y en algún momento mi papá le dijo, ay, ese mono te va a hablar y que no sé qué, y las muñecas son para niños. Y entonces Gabriel le dijo que pues que no era una muñeca, que era un mono y que era un objeto inerte, que no tenía vida y que era pues suyo y que no representaba que fuera de niñas porque era un mono. Y bueno, unas que otras cositas porque a Gabrielito le encanta mucho discutir, pero él todavía tiene ese muñeco. Ajá, y no se lo presta a la gente, o sea, es de él y no lo presta para jugar. Ujú. Sí sería un objeto transicional porque es precisamente lo que te decía, en algún momento él lo va dejando porque ya empieza a crecer. Ajá. O sea, sí es algo que él todavía sigue queriendo, sin embargo es algo que él ya es consciente de que no lo puede llevar a todos lados, como a la escuela porque le va a pasar algo, o hay niños que te dicen no lo llevo porque se van a burlar de mí, cómo va a llevar la mantita. Entonces ya ellos son conscientes y poco a poco con el tiempo se empiezan a desprender más. No es que, ojo, no es que ya no los quieran, simplemente es que ya no le ponen el significado que le ponían cuando eran más pequeños. Ajá. Quizá por eso ya ahorita él ya tiene esa conciencia de que es un modo inerte, etcétera, etcétera. Ajá. Porque ya tiene esa conciencia, pero sigue siendo su objeto Y favorito. duerme, o sea, con el, Yo duerme me acuerdo con que el había una objeto, caricatura, sí, hay una lo caricatura. busca en la noche, o sea, ¿Neta? para dormir. Sí, o sea, O sea, no y yo duermes. terror, porque a mí ese mono no me gusta. A mí me Y da el mono, como- ¿no? Adiós, mami. No, y así de, ay, el mono. Y, o sea, duerme con el muñeco. No, pero digo, a lo mejor es algo que a tu hijo le da paz y tranquilidad, ¿no? El dormirse a lo mejor se debe sentir Sí, seguro. él lo dice, le da paz. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo que hay una caricatura que se llama Los Supercampeones. No sé si les De tocó a fútbol. ustedes el fútbol. Y no se me olvida porque el primer capítulo que yo vi de Los Supercampeones, Oliver Atom, el protagonista de la caricatura, dice, el balón es el mejor, ¿de qué te ríes? Está hablando Y yo de- le hicimos así al mismo tiempo. dice, el balón es mi mejor amigo, entonces él se movía para todos lados con el balón, ese es un apego, por ejemplo. Ahora, otra, por ejemplo, en la película de Son como niños, ¿te acuerdas el niñito que ya bien grande y le pedía pecho a la mamá? Ujú. ¿Eso también era un apego? Bueno, es que fíjate, aquí dice Winnicott que cuando el niño es pequeño, precisamente lo que lo une a su mamá es el pecho, que dice hay un pecho bueno y un pecho malo, porque la mamá la representa con eso, como el bebé no es que el bebé no es que diga, esa es mi mamá, es mujer, etc. O sea, el niño dice, ese es el pecho bueno que me da comida y el pecho malo es la mamá que no es que no me da comida. Ajá, así ve, ¿no? Pero en la película acuérdate que volteaba y le decía a Salma, ¿no? Quiero de tu leche. Entonces, aquí lo que dice... ¿Si ese es apego o no? Déjalo explico. Sí. Es que lleva la respuesta. Entonces, ahí lo que sucede es que cuando se va dando eso, el niño al hacer esa diferencia del destete, es cuando el niño empieza a hacer su objeto transicional, porque es algo que le genera ansiedad. Ajá. Entonces, pudiera ser eso, ¿no? Y como yo no veo películas de chistes, no te podría decir. Ajá. Dice aquí, entonces, No, lo que entonces los que coleccionan pueden ser sus objetos de apego,
No, ahí ya sería otras cosas que tendríamos que analizar. ¿Sí? Ese entraría más cuando veamos el trastorno obsesivo compulsivo, en donde van acumulando cosas. Eso sería bien interesante, en cómo ellos se van relacionando y cómo ellos el acumular es algo que les causa un bienestar. ¿Sí? ¿La ropa es un apego? Ay, Cervantes. Espérame, a mí me cuesta mucho deshacerme de la ropa. Pero, Hay playeras que te juro que me dicen, ya tírala, está horrible. Y yo digo, no, es que me fascina. ¿Eso es un apego o no? Bueno, entonces el apego se da en la infancia y más o menos entre qué edades y qué edades. bueno, es que hay que distinguir, no es apego, es un objeto transicional. Ah, ok. Ajá, porque un apego puede ser muchas cosas, pero si aquí estamos hablando de un objeto transicional que son los juguetes, Ok. es muy distinto al apego. ¿Y a todos los niños les da o no a todos les tiene que dar eso? A todos, porque es parte de la estructura. ¿Y entre qué edades? Entre los 4 meses a los 12 meses se empieza a construir y ya se va quedando un poquito más hasta, por ejemplo, la niñez, que puede llegar incluso hasta los 12 años. Bueno, yo he tenido pacientes adultas que me llegan a decir, yo todavía tengo una mantita, ¿no? Pero bueno, y ya ves que cuando uno crece y empiezas a regalar juguetes y todo, dices, este era mi favorito, ¿no? Y lo guardas y mucha gente todavía los conserva y tiene un gran valor sentimental, obviamente ya desde el aspecto de la adultez, pero ahí está. Entonces quiere decir que cuando inicia la adolescencia ellos mismos solitos van Inclusive antes. Antes. Ajá. Sí, yo creo que es bien importante como distinguir esto, porque creo que se está confundiendo apego con objeto transicional. Ajá, y son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Diferencia entre apego y fijación, dice Cripps. Pues ahí también es diferente porque desde qué teoría la están viendo. Sí, porque desde la etapa de Freud, de la etapa de aquí como la ver Winnicott, que estamos hablando más de esta parte del apego que ve cuando es un infante, ¿sí? Yo creo que meternos en esos conceptos vamos a confundir un montón a la gente. Ajá. Por eso decía, hay que diferenciar entre un objeto transicional y la diferencia de un apego. Porque ahorita meteríamos otro concepto y sería bien difícil que ellos pudieran determinarlo. Pues estar enredado. Ajá. Por eso les digo, si queremos hablar como de las partes de esto de las obsesiones, como el de acumular objetos, yo creo que ese tendríamos que explicarlo, dejarlo mejor para un tema completo, lo que sería obsesivos compulsivos. Los TOCs, ¿verdad? Que puede Sí. ir dentro, Que entra esos. dentro de los TOCs, sí, o sea, pero así como alguien de la limpieza, pues alguien Puede de acumular. acumular cosas. Ajá. Pero también me supongo que se refería a los niños, ¿no? Que tienden a acumular muchos juguetes. Sí. O sea que... Serían adultos. no, sí, los TOCs, pero la pregunta era como el niño que acumula muchos juguetes. O sea que... Sí, eso entendí yo, ¿no? No, sí hablaban de acumulación de objetos. En adultos ya. Mira, aquí dice, el objeto transicional es temporal y el apego puede ser indefinido, entiendo yo, así es. El objeto transicional es algo que ayuda a una etapa, y el objeto de apego es algo indefinido, o sea, todos podemos tener apego a cualquier cosa. Apego a la pareja, apego al celular, apego a la ropa, apego a X cosa, pero el objeto transicional es parte de una estructura que te ayuda a que tú puedas definirte como un individuo. Ahora, ¿qué le pasa a esa gente que ya grande sigue teniendo ese apego? O sea, ¿a qué se debe? Es que ya dijo que eso. Que No, sí, pero por ejemplo, que tú decías, no, que tenías pacientes ya grandes que con una frazadita o una cobijita. Que todavía los guardaban hasta la adultez. Eso es como por... Ahí habría que ver, ¿sí? Tendríamos que ver la historia de la persona porque no pudo pasar a esa individualidad sin tener tanto estrés o sentirse vulnerable o tanta ansiedad, que generalmente pudiera llegar a darse más en personas que fueron a lo mejor, que tuvieron mamás narcisistas,
¿sí? En donde no les dieron ese afecto, en donde fueron niños incluso maltratados, abandonados, dejados y demás, que puede ser que para ellos eso siga siendo como su objeto de seguridad. Yo no fui ese. No, es que luego me volteé a ver y de... No, no. Por eso traigo el carrito. Por eso traigo el carro para todos lados. Sí, no, me ve así como, ¿qué pasó con tu vida? No, pero bueno. Pues fíjate que creo que esta parte se toca ahora sí en la actualidad mucho en las escuelas, porque siempre hacen como que su día de que pueden traer su objeto favorito, su juguete, y se les permite. Incluso ya en los campings, sí, obviamente te condicionan que no objetos costosos o que sean electrónicos, bla, 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 pero se le permite al niño y tú los ves con la emoción de la mochila y van a buscar. Tú dices, ¿cómo vas a jugar con eso con tus amiguitos? Es algo que solo a ti te gusta, pero pues ellos lo llevan, ¿no? Y como que han adaptado esa parte, igual desde el kinder, tienen como que ese día en el que lleva el niño su juguete favorito y explica por qué es su favorito, etcétera, etcétera. Antes, pues no se daba mucho, pero ahora sí es como más recurrente. Pues este es el caballo que decía Teniente, ¿no? Que tiene que llevar el pobre cuate con su hijo, ¿no? El que, ahora, tiene que ver mucho el de, alguna vez yo leí el de que tenías que ser el espejo de tu hijo, que para que dejara de hacer berrinches o soltara algo, tenías que actuar de la misma manera para que él se viera que se veía mal. En este caso, él, no sé si trae un juguete, como tu papá con Gabrielito, ¿no? Que le dice, eso no es de hombres, ¿no? O sea, a lo mejor... Es una muñeca. Ajá, bueno, pues sí, lo voy a entender así, ¿no? Pero eso es... eso le puede generar un conflicto al niño o a la niña que padezca de eso, de que de repente te pongan ciertas limitaciones a futuro, o sea, ya de grande como que digan, ah, no, pues sí, no me correspondía eso, no sé, que haya un rebote. Pues mira, no sé si te entendí muy bien, pero aquí lo que estoy preguntando es cómo si le afecta al niño que alguien le diga, oye, ese objeto no lo debes de traer tú, ¿sí? Ajá. Pero al final volvemos a lo mismo, es un objeto transicional que alguien quiere quitar. Y estamos hablando que cuando a ti te quitan, te eliminan, te rompen o demás un objeto transicional, es algo que va a tener consecuencias, que decimos se vuelven fetiches. Ajá. Okay. ¿Sí? Entonces, pues de esa manera podría afectar, porque el niño no es que diga, yo voy a elegir, no sé, esa muñeca porque yo quiero ser homosexual. Claro que no, o sea, el niño le da un sentido de que ese muñeco en ese momento de su vida fue algo que le dio seguridad mientras mamá no estaba, y entonces el niño le dio ese significado. Pero fíjate qué importante el saber que le causa conflicto al niño, porque a mí en la cuestión de la noche que ocupa el mono, yo a veces sí a oír medio infantil, pero sí agarraba y así de lo metí al cajón. Y Gabriela a medianoche, ¿dónde está Alejandrito? O sea, y quiero el mono porque se despertaba. Y Alejandrito salió del cajón, ¿no? Porque Alejandrito tiene miedo, y porque Alejandrito va a pasar frío, y porque lo mandaste al otro, y lo buscaba, o sea. Cuéntales cuando les aventaste por la ventana, mi mamá llegó con el mono. Cuéntales. Ay, no, es que Cuéntalo. Alejandrito está desarmado, yo lo tuve que romper, porque Alejandrito llevaba pilas. Y entonces Alejandrito se reía, pero bien así terrorífico. Y te juro que esa vez no tenía pilas. Entonces, como yo me quedaba en la parte de atrás, de arriba, de allá, su humilde casa, con él en la cama, te juro que yo oí un ruido horrible. Yo creo que fue afuera, no sé. Entonces agarré el mono y lo aventé. Por la ventana. Y no, espérame, primero lo pateé y oí un ruido, y como estaba todo así en silencio, pues entré en frustración y lo aventé por la ventana y lo tiré. Entonces ya a la mañana Gabriel se levantó a andarlo buscando, y yo no, pues no sé necesidad, dije, ahorita me tengo que bajar antes de que se... Porque imagínate, qué drama me iba a hacer que Alejandro durmió afuera, tirado. Entonces mi mamá llegó con el mono, ay, mira, Alejandrito se le cayó la cabeza, ahorita se la voy a coser. Y pues ya sabes, no, pues yo tuve que inventarme todo un show ahí de que no sé si había caminado y que se le zafó la cabeza, porque si él se enteraba
hijo, si algún día ves este video, lo vas a entender. Si él se enteraba que fui yo, mi mamá le tuvo que coser la cabeza, porque ni con silicón. Pero es que ya no tiene pilas, yo lo desarmé. ¿Sabes qué pasa? Ahorita voy a tomar un tronco de infancia. Yo vi Vacaciones del Terror. Entonces, el mono está así pelón, hasta se parece a mi muñeca. Está todo verde. Te juro que yo tengo como miedo hacia los monos, a los monos muñecos, no los de peluche, como que los que son. Entonces, ¿pero por qué tienes miedo a un mono si no tienes miedo a una muñeca sin pelos? Pues no, o sea, es que no sé, pues yo no sé, son cosas que uno trae de chico, no sé, se me quedó muy grabado. Se me figuró Sí, que... ¿y qué pasó cuando se le rompió la cabeza y se la cosieron? Pues ahí lo traía, no. O sea, no dijo nada. Ah, no, sí, claro. No, pues una cicatriz más, ¿no? Me culpa, porque él está seguro que fui yo, porque él me ha visto que yo lo escondo. O sea, él Oye, sabe. haciéndole Alejandrito así. Él sabe que yo lo escondo. Y a veces lo mete a la cama antes de que yo me vaya a acostar con él. Me imagino a para la que mamá. yo no me dé cuenta. Me imagino a la mamá llegando Pero al ya no Javi le con el tengo muñeco. Sí, Así mi como mamá, cuando llegaron, pobre, así como cuando bien llegaron con... frustrada. Me regañó mucho mi mamá. ¿Qué Que te Dios dijo? descanse. Pues que estaba loca, pues que hicieron un mono. Llegando así como cuando llegaban con el Chucky, ¿no? Y que todos Y los yo así, querían chicos. no, Así, porque bueno. dije que no voy a ver. Oh, no, Oye, pues, y Alejandrito, me descalabraste. Oye, no, pero fíjate los Pero traumas que ¿por trae qué lo uno. pateaste y lo aventaste? Porque dio un ruido. Pero- Pero es que tenía mucho miedo. Entré con mucho Y no estabas sola. Sí, con Gabriel me dormía sola, con Gabriela allá arriba atrás. Pues no sé, hombre, todavía tomaba mucho café, no sé, quién sabe. Entré en crisis. Es que el mono no tenía pilas. Y al otro día, pues que lo destripo más y le saqué todo lo electrónico. Ya no tiene nada. Bueno, Ay, no. Bueno, esa es la historia de Alejandrito. ahí está. ¿Sí? Entonces, ese es un objeto transicional. Y la mamá Sí. lo. Que aquí, obviamente, Gabrielito tuvo que tener mucha resiliencia. Sí. Sí, ya es un Pero tú has resiliente. viajado con él y Es vas en el resiliente. avión, ¿no es cierto? Fue a Perú. Fue a Perú, Claro, con nosotras. No. Claro. Y él subió anda por Machu todos Picchu. lados. todo. A todos los Y 10 no lo escupió kilómetros. una llama. Espera, se le quedaba Es más, viendo. en un día me tocó hasta a mí cargar a Gabrielito. Pero Pero y tú no lo descalabraste. pero cuéntale que se le quedaban viendo. Se le quedaban viendo, pero no vamos a hablar de eso. No, porque no, está bien. Pero ¿cómo se le quedaban viendo? Pues porque era raro que un niño trajera un bebé. Ah, ya. Pero es que pues, es otra ideología, ¿no? Ujú. Básicamente. Pero no vamos a hablar de eso. No. Ay, no, ya es muy fuerte eso. A ver, ¿qué otra pregunta dice? Ya son todas las preguntas. Sí, entonces eso es lo que va sucediendo aquí en el objeto transicional. Entonces, si nos vamos dando cuenta, es algo que necesita el niño, es algo que ahí le da seguridad, es algo que no se lo vamos a poder quitar, que solamente él puede darle otro significado o él lo puede cambiar por otro, pero tiene que ser de él. Ahora, ¿tú qué les recomiendas a los papás que nos están viendo y que saben que tienen un hijo, una hija o un pariente o ellos mismos que tienen ese apego? ¿Qué les recomiendas tú para que tengan esa susceptibilidad, se pudiera decir, con el menor, con la persona, para no lastimar, dañar o ofender a la persona, vaya? ¿Qué les recomiendas tú? Pues mira, yo primero la primera que te diría es no lo patees, ni Ni lo avientes por la ni la avientes por ni la lo ventana. destripes de las pilas. Ya no tiene. Ay, Pablo. No, mira, yo creo que lo importante es entender que tu hijo está obteniendo ese objeto como una manera en donde él se está desapegando ya de ti, ¿sí? Y que él se está reconociendo como un individuo en donde está haciendo esa transición entre mamá y él, ¿sí? Entonces entender que es algo padre, que es algo que tu hijo ya está creciendo y es entender que no va a durar toda la vida, o sea, en algún momento van a dejar de andar cargando con ese muñeco, con ese caballo, pero se van a dar cuenta cuando el niño ya se los diga, ¿no? Como, ¿para qué traes eso? Ajá, ¿para qué te llevas a Gabrielito, ¿cómo se llama? Alejandrito, ¿no? Ya en ese momento te das cuenta que ya se terminó esa etapa, ¿sí? Pero pues obviamente tú como adulto pues sería tener paciencia y entender que vas a tener que cuidar del objeto de tu hijo, ¿sí?
tienes que cuidarlo y tiene que ser un objeto que él pueda golpear, pegar y demás, porque es algo donde también él va descargando en ese objeto enojos o cosas que no puede descargar con ustedes como papás. Fíjate, algo bien importante, aquí en el consultorio infantil a veces se llevan juguetes los niños. Nos pasó hace poquito, de un niño se llevó un Labubu que teníamos en el consultorio y se llevó un Labubu y entonces ya no lo quería regresar porque el niño ya lo empezaba a usar como un objeto transicional, porque decía que le daba seguridad porque le recordaba cuando venía a terapia. Ajá. Entonces ahora el niño tenía que ir con él a la escuela, tenía que ir con él a todos lados, porque dormir con él, y a pesar de que los papás le intentaban comprar más Labubus, no, o sea, era ese Labubu porque decía él que tenía el olor de su terapeuta. Ajá. Entonces eso le daba a él tranquilidad. Y luego hubo un tiempo en que eran Labubus contra otros. ¿Se acuerdan? Que hay otro mono que hasta decían que eran... Pero lo que dice Naya, o sea, finalmente el niño es el que escoge. Porque tú te vas a dar cuenta que cada niño tiene un objeto bien distinto que a veces ni son los de moda. Porque tienen sus objetos de moda que todo el mundo trae y tienen su objeto transicional. Yo me doy cuenta porque a Gabriel le gustan ciertas cosas de química y así, hace sus experimentos. Pero él no anda cargando para todos lados el microscopio. Y el objeto que él tiene, que no está ahí como una imagen de Alejandrito, ¿no? Que no es como una imagen de caricatura ni de moda y que nadie más lo conoce, pues lo seleccionan, no sé por qué. Sí, ahí yo les diría, si ustedes tienen su amuleto favorito, pues tengan seguros que a lo mejor por ahí hubo un objeto transicional que sus papás perdieron, nos aventaban por la ventana, los descabezaron o se les olvidó por ahí, ¿sí? No, la madre me dijo. Entonces eso pudiera llegar también a ser como esa parte de los fetiches de los amuletos, ¿Y ¿no? ese día no llovió el día que lo aventaste? Porque imagínate si hubiera estado mortal que hubiera llovido y que en eso cayera un rayo y se diera Alejandro por la ventana. Y que le diga, me aventaste, pero sin cabeza, con la cabeza un lado cargando. Tenía miedo que se desquitara el mono. De hecho, fíjate, ahorita que están hablando de esto, ¿qué tanto sería a lo mejor el monito de Toy Story para el niño, el que tiene la botita de que dice Andy, ajá, su objeto transicional? Porque parece que era su favorito, ¿no? Y al final él se lo da a otra niña, ¿sí? Y le dice que es especial y que va a estar con ella, ¿no? Y que se lo encarga mucho. Y que se lo encarga mucho. Sí, porque ese podía más que vos, que el señor cara de papa y todo eso. Que bueno, en un momento de transición, acuérdate que a este Woody le decía, ¿no? Oye, a vos ya le pusieron Andy. Y para él fue muy de, me están cambiando. Pero creo que esa caricatura nos enseña de que podrá haber muchos juguetes de tecnología o que van muy avanzados. Sin embargo, a él le gustaba un simple regalo, ¿no? Un simple juguete, que era Woody, como tú dices, que está grande. ¿Cuántos niños no te topas que les compras algo y están bien fanaticados, pero con la caja donde iba el juguete? Que hasta había comerciales, ¿no? Hay cosas que el dinero puede comprar, ¿no? Y sale el niño jugando con una caja. Yo he sabido de eso también, de que llega el juguete en una mega cajota y los niños no prefieren el juguete más que estar dentro de la caja con una espuma o lo que sea, y duran tiempo con esa caja y la cuidan como si fuera oro. Sí, va enfocado yo creo que a eso, ¿no? Yo creo que esa película de Toy Story representa eso, ¿no? Incluso cuando dicen somos los objetos perdidos, ¿no? Cuando en una película donde sale el bebé o no me acuerdo cómo se llama, ajá, que dicen que son la muñeca de ella. que son los objetos perdidos, o sí, que claro, ya sus niños los de la guardería, los que están en la guardería, ¿no? Sí. Sí, que no tenían ojos y unos dañados así. Ah, claro, no, pero ese era el cuarto del niño, ¿no? Que había una bebé en la guardería que le llamaban Bebote. Ándale. ¿Te acuerdas? Así era tu muñeca, ¿no? ¿Sabes a quién se me figura la muñeca que habla? A la que salió en Los Simpsons.
Una Barbie bien fea. Así, Pero no tenía cabello. Es que era de esos monos pelones de plástico. ¿A poco nunca viste? Ah, es que tú fueron loco. No, Ah. no, ¿qué pasó? Pero a ver, eran de esas muñecas que la probaban así. Sí, así se queda. Porque son de plástico. Ah, te manda saludos el gorila. Dile, pregúntale si tiene algo. Gorila, ¿algún juguete que no te pudiste deshacer de él? Bueno, No sé. que tuviste el apego, gorila. Los ex no cuentan. ¿Los qué? Los ex no cuentan. Ah, dile algo. No, no, no. Ay, ya le dio like. No, pero es importante ver este tema porque cuando yo mandé el tema, sí me llegaron a hacer preguntas de, oye, pero pues eso ya no es como tema de ahorita. Y ahorita me doy cuenta que sí, porque a lo mejor no para uno, pero sí para tus hijos o para tus sobrinos. Claro. Porque a veces también nos toca hacer, yo soy el tío, pues sí, el tío castrocito con los sobrinos, la neta yo los fastidio y les hago y les pico y los hago repelar y todo. Tengo uno en especial, saludos a Santi, que él va y ya no, porque ya me dijeron, ya no lo molestes tanto. Que yo es una forma de jugar con ellos, ¿no? Porque así, pero tengo que entender que pues, ellos ya son otra generación, que no puedes jugar tan brusco con ellos, pero creo yo que yo veo mucho a Santi que trae mucho a los Avengers, ¿no? Ese tipo de juguetes, muñecos de Capitán América, Hulk. No te imaginas, o sea, le compraban los disfraces de Hulk y los brazos y las manos de Hulk a él. Yo sí me acuerdo perfecto. Todo era Hulk, todo. Ya ahorita como que dice, bueno, ya está más con los videojuegos y todo eso. Mira, dice el gorila, una grúa de juguete que era mi favorita, pero se quedó en casa de mis padres y la tiraron. Hicieron malos papás. Pero fíjate, yo creo que ahí representa o te dice que la tiraron, pero ya de grande, ¿no? ¿Cuántos años tenías, gorila? 39. Sí, entonces, pues sí va esa parte. Pero qué tanto a veces los tíos, fíjate, también juegan o quieren molestar a los niños con sus objetos transicionales. Sí. Hasta los rompen. ¿no? O lo rompen, o le dicen, ay, ya estás muy chiquito, o se los esconden. Y como eso, más que generar un juego, porque no sabes lo que significa para él, va generando una cuestión de mucha angustia. Yo tenía un tío así. Mi tío Dice, Julio. la conservé durante la niñez, adolescencia y un poco de adulto. O sea que su objeto se lo guardaron, o sea, estuvo bien. Sí. Ajá, no se lo tiraron antes de tiempo. Sí, fueron unos padres responsables. Ajá, no te lo aventaron por la ventana. No. Bueno, yo no sabía No lo estas cosas. descabellaron. Por eso estoy aprendiendo, porque son cosas que a lo mejor tú no alcanzas a dimensionar como padre y estás aprendiendo. Entonces Quiero es que hoy- importante entender todo este tema psicológico. Pero ahorita, por ejemplo, ahorita que ya le entiendes el sentido de esto, ¿cuál es el sentido de tu hijo? ¿Qué piensas de esa situación? Vas a llegar y le vas a dar un beso a Alejandro ahorita que llegue. No, Y le vas a decir, creo lo siento que mucho, bebé. debí de haber sido más comprensiva y debí informarme, porque pudo haber pasado que alguien se lo llevara, ¿sí? Pudo haber pasado que alguien se lo llevara y entonces hubiera creado bastante frustración en él por algo que no lo amerita y que no sabes cómo le va a afectar en su proceso de desarrollo, en su crecimiento, porque como dices, son situaciones que vas arrastrando a la adultez y que al final me iba a culpar, porque él se iba a dar cuenta que fui yo, ¿sí? Entonces ahorita yo ya soy más comprensiva en eso, mucho más tolerante, y entiendo que incluso cuando vamos a pasar por en aduana y que van a checar los objetos, si le digo, es que a lo mejor van a tener como que abrirlo, porque pues, y él le causa frustración, tú lo viste, o sea, porque es como le va a doler, ¿no? Pero si trato de abordar como las cuestiones así con más calma y tranquilidad y entender que si se queda, me tengo que regresar. Y no va a ser algo que simplemente le voy a llegar a decir a la casa, ay, ni modo, ya se quedó. O sea, no. Tengo que aprender a cuidarlo como parte de él, entender lo que es parte de él hasta el momento que él decida dejarlo, ¿sí? Porque como dices, a veces nos volvemos impositivos los papás
y queremos imponer y decir, ya déjalo, ya toma ¿no? Y eso a la larga va a afectarlos. Ya comprendo desde otro punto de vista. Lastimosamente tuvieron que pasar muchos años, pero bueno, espero esto sirva a las personas que nos escuchan. Y pídele no perdón a tu hijo repetirlo. cuando lo vea. Sobre todo aprender y transmitirlo a mis hermanos, transmitirlo a mis amistades y platicar de eso cuando llega a tocar el tema de, fíjate que trae para todos lados y yo se lo quiero quitar, ¿no? Pues sí, o sea, esa es la idea, ¿no? De que tú como papá vayas aprendiendo y lo vayas transmitiendo a los demás, ¿no? Sí, un saludo a Daniel que dijo que nos iba a ver. Ay, también a la Arqui. Quiero darle un saludo a la Arqui y a Dani, pareja de estas mujeres que las aguantan. A ver, hay estamos en Instagram con la página de Mi Freud Nos Entiende. Entonces ahí Fabi, cuando llegue a su casa, va a subir una foto con Alejandro, dándole un beso. Sí. Vayan a la página